El señor ingeniero Livio Cornejo con nosotros a través del hilo telefónico. Buenos días, Livio, bienvenido. Varios temas para tocar. El que es recurrente, el que nos sigue preocupando, lo que pasa con la justicia, los asambleístas que ahora hay que creerles, la palabra de ellos es que no han hecho nada, que son puros, castos, honestos, niega todo, pero sí dice que hubieron las reuniones en el Ministerio de Gobierno y que ahí estuvo. Pero el resto de todo es mentira. El enriquecimiento es una ficción. Pobrecitos están afectados, ellos y la familia, la gente les está afectando porque los ven mal. Hay como ver a cualquier delincuente, hay que hacerlo y con más fuerza, pues. O sea, escucharlos es pero terrible, un cinismo y una sinvergüencería tal. O sea, ahora quieren que se les demuestre la corrupción y trayendo un documento firmado de notaría en donde se compruebe todo. O sea, ya pasamos de lo jocoso a lo canallesco. Bienvenido. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Gracias, Fernando. Muy buenos días a las personas que nos acompañan, nos escuchan todos los jueves, todos los días, a este prestigioso medio de comunicación. Y ya no tenemos palabras, Fernando. O sea, definitivamente vemos las cosas y cada vez nos asustamos más de cómo puede ser el ser humano, de cómo todo aquello que se supone uno tiene de su casa, la formación, el apego, el amor a sus padres, pues queda en la nada. Al ver tantos indicios de corrupción, y ya no son indicios, son evidencias, pero que la justicia lamentablemente no se ve atada de pies y manos. Fernando, hemos dicho que aquí los delincuentes tienen mucho más derecho que nosotros, que las personas que somos honrados, no cabe otro término, mientras ellos se burlan de la justicia, tienen testaferrismos y el testaferro no es castigado, el amigo tampoco es castigado, no se averigua a la familia entera ni a sus allegados los bienes que tienen, y si tienen, dicen, bueno, díganles a ellos, porque yo no tengo nada a mi nombre, y con eso, Fernando, todo queda en la nada. Vemos el caso de los Bucarán, que están en Estados Unidos pidiendo asilo político, y este asilo político, si bien es cierto, no se los va a otorgar inmediatamente, pero pasados los 150 días, si no hace nada la justicia ecuatoriana, si no denuncia a la justicia ecuatoriana, pues ellos podrán sacar a su permiso de trabajo, licencia, y esto podrá durar muchos años. Y ya lo han demostrado así, ¿no? Hay muchos individuos que nos fueron robando y están viviendo en las mieles en Estados Unidos, disfrutando de los dineros robados, y no podemos hacer nada. Los ecuatorianos vemos indignados de esto y no podemos hacer absolutamente nada. Y créeme, dentro de las siguientes elecciones volverán a aparecer los mismos sinvergüenzas con lágrimas en los ojos, pidiendo el voto de los ciudadanos. Y habrá gente, como hay gente, que los acompaña cuando les denuncian, cuando les quieren ya decir basta, que ya no estén en el poder, pues ahí está la gente apoyando, gritando, vitoreando su presencia y pidiendo que manténganse en el poder. O sea, no entendemos a las personas, y la justicia también no es una solución en este país. Eso es lo que nos preocupa. Nos preocupa aquello, o sea, nos preocupa que no pasa nada. Mira, el caso de la asamblea de este señor Salcedo. Uh-huh. La señorita Mieles se va tranquila, está tranquila. O sea, uno termina diciendo, bueno, ¿y? Estaba saliendo o salió fuera del país de forma irregular, junto a un prófugo de la justicia. Este prófugo de la justicia se da el lujo ayer con su abogada de presentar un habeas corpus. ¿Habeas corpus? Y uno termina diciendo, bueno, ¿desde cuándo los delincuentes tienen habeas corpus? Delincuentes porque, o sea, no entiendo cómo alguien que estaba huyendo de la justicia, que tenía una boleta de detención, que se accidenta en Perú, todavía acá viene a pedir un habeas corpus. O sea, no entiendo cómo. Gente haciéndole una marcha para solicitar no sé qué, en las afueras de la clínica, del hospital donde se encuentra. Una marcha, o sea, ¿qué nos está pasando? Ya nos pasamos, o sea, ¿qué sucede? Esa es la pregunta, pues, ¿no? Conversábamos contigo antes de entrar a la entrevista, el tema de nuestras autoridades. Entrevistarlas es perder tiempo. O sea, solo nosotros vemos las cosas de otra forma. Ellos hasta reciben felicitaciones que le están pidiendo que la receta de otras provincias, de otras ciudades, cuando aquí es un caos. O sea, yo no entiendo. Sí, definitivamente.
hablar con nuestras autoridades, con los directores, no sacas absolutamente nada, Fernando. Por ejemplo, el decirnos de que les han llamado a felicitar porque han implementado el transporte solo sentados en la ciudad de Ambato. ¿En dónde? Que eso es magnífico, me acaban de decir y yo me quedo asustado y digo, bueno, yo gracias a Dios no ocupo el servicio público, pero sí lamento mucho a aquellas personas que tienen que hacerlo en estas circunstancias, Fernando, y los números nos dan la razón. Existe un exceso, muchísimos contagios, ya un incremento. No hay cabida en el hospital, ya no hay cabida en el hospital, vemos que están haciendo del Colegio Ambato una nueva sede, llamémoslo así, para recibir a aquellas personas que están infectadas. Sabemos que ya no existen respiradores, que ya no existen unidades de cuidado intensivo, que el traer 40,000 pruebas de COVID-19 rápidas, 30,000 rápidas, 10,000 PCR, no van a servir absolutamente para nada. Es que se demoraron de más, pues, o sea, vienen con 2 meses de retraso. ¿Para qué? Sí, y fíjate que también ayer, conversando con el director de la TTM, me comenta de que sí, que hay 12 o 17 infectados de los agentes civiles de tránsito, pero que eso lo han hecho ellos, o sea, personalmente cada quien ha tratado de gastar de su bolsillo para este tipo de análisis. El municipio en ningún momento ha planteado un plan inmediato con las pruebas rápidas para todos y cada uno de sus funcionarios, de las 30,000 que han traído todo adonado al hospital. O sea, ¿dónde está la coherencia en lo que tú estás haciendo? Si yo tengo colaboradores, si yo exijo para poder implementar nuevamente la construcción, ¿no es cierto? Que todos, mi gente, que todos aquellos que van a trabajar conmigo, es decir, los albañiles, los mecánicos, que van a trabajar en la obra o retornar a la obra, tienen que haber tenido las pruebas de COVID-19 y todos dar negativo, porque no se exigió, no se hizo lo mismo con los trabajadores del municipio. Y no solo me refiero a aquellos que trabajan con el alcalde, sino a todas y cada una de las dependencias del municipio para saber en qué estado empezamos a trabajar, pero no lo han hecho, Fernando. Y ahora las 40,000 pruebas, ¿qué vamos a sacar con eso, Fernando? No llegan ni siquiera al 20% de la población en todo Ambato. Y ese es el tema. Y me quedo pensando porque, por ejemplo, a través de redes sociales veo el señor licenciado Mario Mayorga pidiendo que se les facilite pruebas para poder hacerlo a los comerciantes. Pero no pasa nada. Y lo más importante, él revela que son 16 comerciantes los que han fallecido. 16, solo del mercado mayorista. Imagínate, Fernando. Y los asociados, porque hay muchos que no son asociados, pues. Pero fíjate, o sea, son una asociación, Fernando, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, ellos tienen que tener fondos propios, Fernando. No me digas que yo me asocio sin dar un solo centavo, pues, ¿no es cierto? Yo aporto algo y algo tengo que tener de esa asociación. Y ahora en momentos de crisis, ¿por qué? No se les exige a todas estas organizaciones pruebas rápidas de COVID-19. ¿Por qué tenemos que seguir los ciudadanos pagando este tipo de pruebas, Fernando? Es como que la Cámara de Comercio, a la cual yo aporto, lo que debió hacer antes de proceder a abrirnos al amarillo, hacia el semáforo amarillo, era convocar al menos a unos socios a hacernos las pruebas, ¿no te parece? No podemos exigirle al municipio que nos haga las pruebas a los que pertenecemos a la Cámara de Comercio, pero esto es terrible, y o sea, estamos extremadamente confundidos. No entendemos, Fernando, que la pandemia hay que detenerla, la pandemia hay que aislarla, la pandemia hay que contenerla, Fernando, y esto es lo que no ha sucedido, no solo en Ambato, sino en todo el país. Hoy, que ya no es el momento de poder decir entramos a amarillo y volvemos a rojo, va a ser imposible, Fernando. Lo único que queda es ponernos de rodillas, pedir a Dios y tener mucho cuidado, tener preparados los materiales de bioseguridad, los equipos de bioseguridad para poder ejercer nuestro trabajo. Pero el problema no eres tú. El problema son la gente que no termina de entender. El problema no es el que se cuida, sino el que se descuida. El problema no es que hagas lo que hagas, vas a evitar infectarte. El problema es que hay muchos que te van a infectar porque viven al descuido, o sea, porque no les interesa ni la vida de ellos. Y ahí viene el inconveniente, porque las autoridades no actuaron a su debido momento, no reprimieron todo esto. Mira, ayer nomás, de Quito a Guayaquil, un avión. 16 personas infectadas llegaron a Guayaquil. Y con razón reclama Cintia Viteri. ¿Por qué no se les hizo los chequeos previo a embarcar?
¿Por qué no había médicos, alguien que haga el control en el aeropuerto? Habilitan el aeropuerto y ahí van votando. Si es que ella no pone a su gente allí, 16 personas más hubiesen entrado con tranquilidad a contaminar Guayaquil, a contagiar a los que falten. O sea, eso tiene que hacerse. Se lo está haciendo en las otras ciudades, se lo está haciendo en Ambato, en los terminales, etcétera, etcétera. ¿Qué controles se toman? Efectivamente, Fernando, o sea, la pregunta es, ¿el gobierno da la posibilidad de que esto sea, de que se pase desde una posición de de rojo, amarillo a verde, y le delega toda la responsabilidad a los COEs, pero no les da todas las decisiones? Es decir, no pueden actuar ampliamente o no están preparados los COEs cantonales para hacer el tipo de acción que hace Guayaquil, por ejemplo. ¿Dónde está el señor Yunda haciendo esta atención a aquellas personas que van a los aeropuertos, ¿no es cierto? Porque tendría que ser una actividad coordinada para no hacer un doble gasto, tanto en la ciudad de Quito como en la ciudad de Guayaquil, recibirles con pruebas de COVID-19 a las personas. Pero Guayaquil está gastando su dinero haciendo y precautelando por su gente, y el gobierno únicamente decretó que se activan los vuelos. Aquí, ¿qué se dijo? Que se abra el mercado mayorista, que si hay más de 300 infectados, aquí alguien iba a responder, ¿no es cierto? Y se responsabilizaba. ¿Dónde está el señor? Está en mejor posición política que la que estaba antes de emitir estas palabras. Y ahora hay más de 650, pues. Más de 650. ¿Y qué dicen las autoridades, Fernando? Nada. Nada. Absolutamente nada. O sea, que están trabajando intensamente todo el día y que se comprometen a seguir trabajando intensamente. Eso dicen las autoridades. Hasta altas horas de la noche y sin descanso. De la madrugada. Y sin descanso. Ya parece chiste, Fernando. O sea, ya, y disculpen, nadie escucha, pero ya lo venimos escuchando, son las mismas frases. Le vemos al alcalde más preocupado de su imagen, más preocupado de ir hacia donde los medios de comunicación no le traten bien, pero no le preguntan las cosas como deben ser o le exijan respuestas claras. Y si lo invitas tampoco lo hace, contesta lo que ellos quieren, nos dan vueltas como que uno no entendiera lo que están haciendo, pero por respeto al público no se los puede frentear, si cabe el término, Fernando, porque es un invitado. Pero seguimos mal, en Ambato seguimos extremadamente mal. Ya tenemos las pruebas. ¿Dónde está el plan de acción, Fernando? ¿No es cierto? Tenían que tener un plan de acción. Ahora, ¿qué van a hacer con las pruebas? ¿Quién se va a hacer cargo de las pruebas PCR, que son las que me preocupan, Fernando? Esas debe haber personal ya que sepa cómo manejar el instrumental, que sepa manejar el equipo, que sepa analizar los resultados y hacer los reportes respectivos, y que todo este proceso sea, sobre todo, confiable. Caso contrario, Fernando, no sirve de nada, como le pasó a Yunda en Quito, que apenas alcanza con 400 pruebas al día, eso más trabajando 24 horas al día, y se le han caducado los reactivos, pero dice que va a haber devolución. Ya está también involucrado en un proceso de investigación, pero ahí están los seguidores diciendo que Hyundai es un éxito, que Hyundai es un tipo honesto. ¿Y dónde termina la honestidad? ¿Dónde termina aquellos que no hacemos y cometemos errores? Nos preocupa la policía, nos preocupa la justicia, pero parece que al político en ningún momento le preocupa eso. Me quedo pensando en algunos temas. Tú decías hace un momento, imposible volver a semáforo rojo. En Quito, Daniel Simancas y doctor Esteban Ortiz, están urgiendo al municipio que regresen al semáforo rojo, porque ya Quito fue rebasado sanitariamente hablando. O sea, no llegó a los niveles, gracias a Dios, no llega a los niveles de Guayaquil con la cantidad de muertos, pero sí es preocupante y ya no hay ninguna posibilidad de atención, está rebasado todo, tanto lo público cuanto lo privado. Es realmente casi imposible, improbable que el gobierno permita que se regrese a un semáforo rojo, pero ¿qué va a pasar? ¿Cuántos muertos más van a haber para que se empiece a entender la gravedad de la situación? Fíjate que es tan grave el asunto, Fernando, que ya Beijing ya nuevamente tiene casos, nuevamente está tomando medidas de acción, nuevamente la gente se preocupa porque viaja en transporte público. Es decir, viene una nueva oleada, Fernando, y esto cada vez se pone más difícil de tratar. No hay una vacuna, no hay un tratamiento exitoso. Hay tratamientos que ahora se los quiere sacar o se los está sacando, pero dice que tienen que ser administrados ya en el momento crítico y en las clínicas. Habrá que adiestrar a los médicos especializados en esto para poder utilizar esa medicina, pero todo sigue incierto. O sea, definitivamente el contagio va a continuar.
pero parece que el ciudadano, una vez que le dijeron, bueno, es amarillo, piensan que también lo entendió el virus y el virus no te va a afectar. La gente tiene que seguir cuidándose y precautelando, y las autoridades no entienden esto, Fernando. No han hecho absolutamente nada, siguen gastando el dinero poniendo los rociadores en los vehículos, como que esa es la solución, rociar los vehículos. ¿Quién les ha dicho que el vehículo es un medio de contagio, Fernando? ¿Dónde está demostrado eso? Y así se cometen error tras error y no se está conteniendo la pandemia. Hay que reiterar, yo leí ayer un meme, no lo recuerdo exactamente, pero tiene mucho que ver. Decía, no es que el COVID se fue, sucede que ya hay cama para ti en el hospital, nada más. Decía con todas las letras, no es que el COVID se ha ido, es que ahora sales con el COVID. Entonces, creo que es bastante claro. Es parecido, pero no es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. Te toca convivir con el COVID. Y si te descuidas, te mata. Eso es clarísimo y es preocupante. Y reitero, no hay cambio, no hacemos mucho, y me parece que excepto Guayaquil, que no sé qué es, cómo así les está funcionando el milagro, hay contagiados, pero no hay muertos, gracias a Dios. Al fin, creo que la hidroxicloroquina está funcionando, ¿no? O sea, la combinación que tienen en Guayaquil está funcionando, y yo me sigo preguntando, ¿por qué no se está pidiendo apoyo de Guayaquil a los médicos, ni en Quito, ni en Ambato, ni en Cuenca, ni en ninguna ciudad? O sea, aquí queremos que primero haya el número de muertos que Dios no quiera se dio en Guayaquil, para empezar a pedir auxilio. O sea, no sé qué nos está pasando. Bueno, recuerda que ahí quien está tomando también muchas decisiones es el comité conformado, que conjuntamente con el municipio y gente de fundaciones, gente particular, lo puso para poder contener la pandemia. Caso al contrario, pues el gobierno no lo podía hacer por sí solo. Es decir, las decisiones que se están tomando es con dinero particular, con dinero ajeno, como funcionan las empresas privadas, hermano. Uh-huh. Entonces, eso ha facilitado muchísimo en Guayaquil, y se está entendiendo que el proceso es contener la pandemia. Es decir, donde existe mayor cantidad de infectados, tratar de aislarlos o cuidarlos, Fernando, de que ellos no sean portadores del virus en mayor proporción. Es decir, evitar que esa gente circule por todas partes, ¿no es cierto? De alguna manera saber, por ejemplo... Medicarlos, mira, sé que donde está el problema, a ver, que vengan las personas, acá de aquí retiran la medicina, gratuita. Efectivamente, o sea, eso tiene que llegar con una receta médica, y si no tiene receta médica, ahí lo atienden, y el médico inmediatamente dispone cuál es el tratamiento adecuado, porque cada persona es un mundo diferente. Entonces ellos entregan la receta, entregan la hidrocloroxina, entregan Diflucan, no recuerdo exactamente la otra medicina, porque son 2-3 medicinas combinadas. Entonces, de esa manera están controlando y manteniendo el asunto. ¿Cuál fue el remedio? Poner a 3 médicos connotados, encabezados por Luis Arracín, ex ministro, una persona ya de muchos años, con mucha experiencia, ex ministro, junto a 2 jóvenes más que también habían ocupado altísimos cargos. Ellos son el comité técnico en Guayaquil, y ellos son los que deciden cuáles son los pasos que se dan. Técnicos. ¿En dónde más se han puesto técnicos para escucharles? O sea, aquí simplemente se ponen políticos para que al buen tuntún en el tema médico avancen. Se está pidiendo ayuda al Colegio de Médicos, Fernando. Como que no tuviésemos un hospital municipal, como que no tuviéramos la capacidad de contratar a un epidemiólogo, a un salubrista, a una persona... 26 médicos han contratado, 26. pero ninguno, creo, me parece que es experto en pandemias, Fernando, o que tenga esa especialización, que sepa actuar antes, previo y después de la pandemia, que eso es lo exitoso, ¿no es cierto? El previo, el durante y después de la pandemia. Entonces, si tú no actúas de esa manera, la pandemia te va a ganar. Y esto es lo que no está haciendo Don Pato. Tenemos unas pruebas ya muy tardías. Por ejemplo, sabemos en el sector donde yo vivo, en Huachi Chico, Huachi Grande y Huachi Belén, pues hay en mayor cantidad de contagios. Aquí estamos contagiados por aquí. No ha aparecido el municipio a hacer sus rociadas de productos, no ha venido a limpiar las calles, no ha venido a poner orden con las ventas ambulantes. Aquí se pasean tranquilamente la gente, existen juegos de vóley, de fútbol, de indoor
en cualquier lugar, medio escondido, Fernando, no se hace el chequeo respectivo, por lo tanto el contagio sigue. Otro sector que también dicen las redes sociales, no tengo datos como para ser certero en el hecho que Santa Rosa es otro punto también de contagio muy fuerte, que Martínez también lo es, pero de alguna manera estas pruebas que ahora se están haciendo deben inmediatamente hacerse en estos sectores, Fernando, para lograr hacer lo que está haciendo justamente Guayaquil, mandar médicos a estos sectores para comenzar a tratar a las personas. Porque fíjate, fácilmente podemos ver personas que estamos contagiados, pero que no presentamos ninguna sintomatología y seguimos contagiando a los demás. Y ese es el gran problema que tiene este virus. Mira, el tema de Cintia, mira, ¿cuáles fueron las recetas? Que no son un milagro. A través de encuestas y testeo rápido determinar dónde estuvo el COVID, dónde está y hacia qué lado va. Así de simple. Esto es básico. Con gente capacitada para poder determinar estos sitios. Si no las hay, las contrato. Eso hizo ella. Y Guayaquil, de todas maneras, aunque muchos se rasguen las vestiduras porque dicen que cómo puede ser posible de que estén hablando de que han conseguido el éxito en Guayaquil después de más de 10.000 muertos. Bueno, todos sabíamos que había 10.000 muertos. Y es un éxito bajar a cero el número de fallecidos por COVID por más de 10 días. Casi 15. Y entonces, dejen de molestarle que les entrevisten, enojados porque le han entrevistado al señor Nebot, porque le entrevista CNN, porque le entrevista una cadena peruana, porque le entrevista una cadena colombiana. ¿Qué tiene de malo? En lo particular hubiese preferido que le entrevisten a Cintia Viteri, pero bueno, ya le entrevistan a Nebot. Ya está. No hay por qué enojarse, pero la gente vive resentida y yo no entiendo por qué. Bueno, parece que le temen mucho o están pensando que es un fuerte candidato a la presidencia de la República y piensan que todo lo actuado, todo lo que se dice termina siendo político, ¿no es cierto? Ese es el temor de la extrema izquierda. La extrema izquierda, créeme, no ha hecho absolutamente nada, ni siquiera por su propia gente. ¿Qué ha hecho el señor Vargas, siendo el líder de todo, el segundo mandatario? ¿No? Como se dice el mismo. Sí, el segundo mandatario. ¿Qué ha hecho por su gente? ¿Qué ha hecho el economista? La dupla del señor Vargas, que han hecho absolutamente nada, han hecho por su gente. Lo único que han dicho es: nosotros estamos cuidando a nuestra gente que no salga a las ciudades. Pero han conseguido dinero, han conseguido pruebas, han conseguido víveres, han conseguido medios de bioseguridad para su gente. Pero si tienen fundaciones que les dan miles de dólares cada año, Fernando, cientos de Pero ese es para el bolsillo de ellos, pues. Pero eso es para el bolsillo de ellos, no para otra cosa. Y comparando con Nebot, posiblemente Nebot está haciendo con las fundaciones lo que ellos también debían hacer. Entonces, ¿dónde está la diferencia de trabajo? ¿Cuál es más efectivo? ¿Cuál es más eficiente? Y esa es la diferencia que ve la gente, que vemos aquellos que más allá de la política, que vemos más allá de qué ideal o de qué ideario político tengan, pero vemos resultados, Fernando, y eso le asusta a la gente. Que el gobierno no lo pudo hacer y vino Nebot con Cintia y un grupo más de personas que quisieron y dijeron... Y no nos olvidemos de Guillermo Lasso, no nos olvidemos. O sea, yo por Lasso no voy a votar nunca, pero no voy a dejar de reconocer que ha hecho y ha intentado hacer muchas cosas. No nos olvidemos de la ayuda privada, por ejemplo, del señor Fidelegas. No nos olvidemos del aporte que han dado los grandes supermercados, las grandes empresas, en económico, en víveres, en diferentes temas. Es decir, de la solidaridad que sí ha habido cuando la han canalizado bien y cuando la han buscado. Efectivamente, porque, o sea, esa es la diferencia, Fernando, de ser eficiente con lo poco o lo mucho que tengas económicamente, ¿no es cierto? Y ahí es donde se ve el éxito de una persona que está al frente de una institución, de liderazgo que tiene. Entonces, si tú me dices, entre mi alcalde y al señor Nebot y a Cintia, ¿a quién le creo más? A Cintia y a Nebot, pues. Pero ¿a quién claro, le creo más? A Lasso, pues no le voy a creer, pues, a quienes no han podido pero hacer absolutamente nada. Mira la diferencia. Fernando Balda no tiene dinero, es un político en ciernes, pero por lo menos Balda desde el principio consiguió un grupo de médicos para dar atención vía celular para la gente que no alcanzaba a llegar donde un médico, para hacer medicina a distancia o telemedicina. Es decir, una cosa es querer y otra es quedarse quieto. Los movimientos de extrema izquierda
el socialismo, Ayala Mora y compañía, absolutamente nada. Yunda muy poco, y eso que tenía la obligación y tenía todos los fondos. A ver, ¿quién más? O sea, de los que tú mencionaste. Bucarán ya sabemos, solo robando y llevando lo que avance. No sé cuál más de los tantos presidenciables que tenemos en este instante. El señor Rabascal, tras una cámara solo criticando, tras un micrófono solo criticando. Dijeron que Pierina Correa puede ser candidata, lo dijo Correa. ¿Qué ha hecho Pierina? Esconderse en su casa. O sea, esos son los líderes que entre comillas quieren dirigir al país. Y hay que identificar bien entre los que son exitosos, entre los que se ponen enfrente y consiguen resultados, y los que simplemente hablan. Sí, efectivamente. O sea, todos dirán, bueno, Lazo está invirtiendo en su campaña, pero es con su dinero, pues, mi estimado Fernando. Pueden ser cientos de miles, millones, pero es con su dinero, es su plata, pues, Fernando, a diferencia de lo que están haciendo los políticos con nuestro dinero, que compran canastillas con nuestro dinero, que se han encargado de dar bonos con nuestro dinero. Con sobreprecio además. Y justamente, a ver, dime, ¿qué esfuerzo han hecho, qué sacrificio han hecho los señores alcaldes? El presidente se rebajó su salario, ¿no es cierto? Uh-huh. Y les dejó a libre albedrío, porque así debe ser, porque se manejan autónomamente a los municipios. ¿Alguno de ellos tomó alguna decisión, Fernando? Ninguna. Por ahí alguno dijo, no, es que lo que hace la mano derecha no debe saber la izquierda, ustedes no saben, yo he donado, yo he hecho esto, yo he hecho esto. ¿Y cuándo se baja en el salario? ¿Cuándo un político dona sin cámaras? ¿Cuándo? Efectivamente, Fernando. Y dime tú, ¿qué tanto sacrificio? Aquí tenemos concejales que están en sesión permanente, Fernando. No, ellos están trabajando los días martes, como siempre van a su sesión, a las subcomisiones, ¿no es cierto? Y de ahí se ha visto algún otro esfuerzo más, Fernando. ¿Ha nacido alguna otra idea grande por parte del Consejo? No, ni siquiera, Fernando, han avanzado en la matriculación por vía internet, Fernando. Mira, si ahora... Están temerosos de eso. Mira, Yunda dice, no vamos a hacer matrícula y no se va a pagar, no se va a hacer revisión. El municipio pierde una gran cantidad de dinero, supuestamente, pero la ANT sale y dice, no señor, tiene la obligación de hacer una matrícula, una revisión vehicular. Y me pregunto, ¿y por qué? ¿Y en qué parte dice que la ANT le puede dar órdenes a una entidad autónoma que tiene el control del tránsito? O sea, pasaron a ser los municipios empleados de la ANT. Es porque no tienen la capacidad de liderazgo suficiente para ponerles en su sitio a los burócratas. Hace tiempo tuvo que pasar eso, Fernando. Más vale un burócrata que una persona elegida por la persona del pueblo. Pero ahí tenemos que hacer valer lo que es un alcalde. Ahí tenemos que hacer valer nuestros derechos, ¿no es cierto? Si usted me dice que soy un gobierno autónomo descentralizado, pues me lo demuestra, caso contrario no es así, pues Fernando, ¿no te parece? Entonces a mí, señor, a mí no me venga a decir que me haga cargo de una pandemia cuando para unas cosas sí tengo derechos, para otras no lo puedo hacer. Por lo tanto, pues fue una queja muy, muy dura la que yo debería hacer ahí, pero ve, aquí no pasa absolutamente nada. Aquí también se suspendió la revisión vehicular. Sí. ¿Qué se supone? Que también pero en Quito se suspendió y no se cobraba nada. Ese era el tema. Aquí en cambio se suspendió e iban a cobrar. O sea, entonces nos van a cobrar igual, pues, Fernando. Claro. Sí, eso dijeron. O sea, solo se suspendía el que tenga que llevar el carro, pero los pagos tenías que hacerlos. Entonces seguimos, están haciendo caso a la ANT y por eso es que la ANT le reclama a Quito. Definitivamente, Fernando, no hay un liderazgo claro. Definitivamente el gobierno lo único que desea es más y más dinero. No se están tomando muy buenas decisiones. Los famosos préstamos de que hablábamos del Banco del Pacífico del 6 meses, 26. Fernando, eso está imposible de hacer. Fíjate que ahora, por último, como siempre termino haciendo los procesos para sufrir en carne propia, que no me cuenten, Fernando, me dicen que qué pongo yo de prenda. Es decir, tengo que hipotecar mi casa, mi carro, o sea, ¿qué bienes tengo para que a mí yo garantizarles que les voy a pagar ese dinero, Fernando? Pero todavía, ya se los ha presentado, pero todavía los documentos están en estudio. Y ya no van más de 5 días, pues, Fernando, ya con este chiste ya creo que voy más casi al mes, pues. Y he tenido que pagarle a mi contador un adicional, porque he tenido que hacer flujo de caja, he tenido que hacer proyecciones, he tenido que hacer un estudio de mercado. O sea, Fernando, es
Más es gasto nada más. Complicado. Vamos a terminar, o sea, el único que he gastado he sido yo en documentos y tiempo y dinero pagándole a mi contador, porque no es sencillo la cosa. No es que vas con 4 papeles y te dicen, sí, aprobado, tenga el dinero, pague sus deudas, pague a la gente que debe, a sus proveedores y siga trabajando. Mentira, Fernando. Esto no terminó en la nada, pero eso sí, cooperativas y bancos ya tienen el dinero, Fernando. ¿Qué están haciendo con ese dinero, Fernando? ¿Dónde está? Siendo encaje bancario, manteniendo lo suyo bien guardado y poniéndolo de lo mismo de nosotros, de los ecuatorianos, pagándole al Banco Central. ¿Eso están haciendo, Fernando? Son algunos de estos temas que son verdades absolutas. O sea, porque es facilito decir, bueno, les hemos dado, por ejemplo, a cooperativas y otros casi $1.000 millones. ¿Para qué? Si las cooperativas tienen suficiente dinero. ¿Para qué? Si la cooperativa no les interesa dar el dinero barato, porque ellos prefieren dar el dinero de terceros, pues. O sea, no van a bajar la tasa de intereses las cooperativas, hay que obligarles, porque si no, no van a hacerlo. O será para los panas, pues, ¿no? O para los empresarios muy conocidos en cada una de las respectivas ciudades, pues, ¿no? Aquellos que no les pueden decir no, porque si no, ¿cómo quedaría la imagen del gobierno, no? Claro. Entonces, así de sencillo, o sea, Fernando, este dinero va para los panas del gobierno, para aquellos que están demostrados que son grandes empresarios, no para el pequeño, no para ti, ni para mí, ni mucho menos para el informal. Entonces, esto termina siendo una tapada, una viveza, Fernando, para mantener a todo el sistema financiero tranquilito, quietito, decir, bueno, ya les puse dinero, por lo tanto ustedes queden inquietos. Ustedes han podido soportar la pandemia porque van a poder cobrar, y ya nos está pasando todas las cuotas que se suspendieron de pago en las tarjetas, hoy están cobrando todo de golpe. O caso contrario, acércate a ver cómo refinancias la deuda, te están cobrando el interés de multa. Algunas empresas, algunas tarjetas han cobrado interés de multa de lo que no pagaste los 3 meses. Es decir, que antes tenías una cuota de 200, ahora 3 meses 600, más todo lo que significa gastos por cobranza e interés de mora, casi llegas a los $700, $800, Fernando. Eso es lo que hay que pagar de golpe. Caso contrario, refinancia esta deuda y siguen deudando y haciéndole más rico a los bancos. Terrible, terrible. Y las autoridades no se enteran, ni quieren enterarse. Eso es lo lamentable, lo lamentable. Me quedo pensando en varios temas, pensando que al final de todo esto no sé cuál pandemia es la peor. En este instante, la pandemia sanitaria, la pandemia de corrupción, la pandemia económica, porque sí es complicado todo. Mira, el tema de la corrupción. ¿Cómo puede ser posible que los asambleístas sigan tranquilos y no pase nada? ¿Cómo puede ser posible que ellos, basta con decir, no es cierto, los periodistas son buena gente, yo creo que se equivocaron, yo no estoy en contra de ellos, pero no, en mi caso no es cierto? En el caso de los demás ha de ser cierto. En mi caso seguramente se equivocaron y no es mala fe. Eso es lo que dice el señor del oriente ecuatoriano, el que maneja el BADI, Eliseo Azuero. Y con eso ya salí. O sea, entiendo que el reportaje de Fernando Villavicencio es bueno, pero en mi caso se equivoca. Y también, a ver, Fernando, ¿fuimos o no fuimos el primer medio de comunicación en reclamar quién ponía las autoridades? Sí, señor. ¿Lo hicimos o no lo hicimos público? Y terminamos viendo que aquí hay gente atrás del correísmo que ahora están manejando la provincia, ¿no es cierto? Sí, ¿saben? señor. Ahí por ahí le dicen que es el cuarto Juan, por ahí aparece el otro nombre del señor Holguín. Entonces las cosas ya comienzan a evidenciarse, porque era raro, Fernando, porque yo decía, bueno, pues antes, acuérdate que había una discusión, una conversación, la gente sabía que teníamos como 4 personas o candidatos a la gobernación y todos sabíamos, ¿no es cierto?, que el gobierno tenía y venía y ponía directamente al presidente, tal persona va a ser mi representante. Y lo decía y lo hacía público, ¿no es cierto? Y se suponía que el partido político que estaba en el poder era el que ponía el gobernador, pero muchas veces era extra partido político el gobernador, una persona realmente representativa y que tenía acceso al presidente y a sus ministros. Ahora pues tiene un medio pelo y pone todas las autoridades. ¿Sí o no que el director del IES es costeño, Fernando? Claro. O sea, ¿sí o no, Fernando? Que hay gente de la costa que ha ocupado cargos aquí de bodeguero. ¿Cómo así que no hay gente en Ambato que pueda ocupar esos cargos, Fernando? ¿Quién está dando los puestos ya definitivos aquí también? Pues ¿quién está dando los nombramientos, Fernando? Que son gente que viene de otras ciudades. No estamos en contra, pero se supone pues que te va a salir mucho más beneficioso contratar a una persona de la ciudad para que ese dinero se quede en la ciudad
y no que vengas de fuera de la ciudad, de la provincia, a ocupar un cargo, pues, ¿no te parece? Tenemos que empezar por nosotros mismos, por nuestros cercanos, pues. Si es que nos sobra, de acuerdo, o si es que no tenemos una persona idónea y bien preparada para desempeñar X cargo, bueno, traigámoslo de otro lado. Pero si tenemos gente, ¿por qué vamos a preferir a otros antes que a los nuestros? Pero lo raro es cómo llegan, Fernando. ¿Cómo llegan, Fernando? O sea, si a mí me dicen, vea, señor Cornejo, váyase pues usted a administrar el IES en Manta. ¿Sí está loco, señor? Oiga, pero sí voy a tener que pagar. Primero, al menos irme con mi señora, ¿no es cierto? Claro. Tener que pagar departamento. Tener que o sea, es todo un gasto, movilización. O sea, trasladarme totalmente. Es un cambio de vida. Efectivamente, y así me paguen $4,000, Fernando. Yo voy a gastar siquiera 2,000 solamente pagando casa, comida, movilización, ¿no es cierto? Mensual, ¿sí o no? Claro. Entonces, ¿por qué me va a resultar, Fernando? A menos que venga a hacer otras sinvergüenzadas, pues, ¿no es cierto? Y son algunos de estos temas, pero reitero, ¿qué esperamos? Mira, Bucaram publica ayer que se regresa a Panamá, su segunda patria. ¿Él puede salir del país? Me sorprendo porque antier se hace un show, porque la verdad es que se hace un show, deteniendo al señor Adún, Ciadé. Al Robin, al hombre de Cromagnon. Lo detienen, pero ¿y para qué? Para ponerlo libre de 7 horas después, para ni siquiera que haga una declaración, porque dicen que está enfermo. O sea, pero para amenazar no estuvo enfermo. Sí, pues sufre del corazón también, ¿no? O sea, ya es hasta, igual si Batman sufre del corazón, también, pues. Claro. Entonces, aquí no pasa nada. O sea, definitivamente, Fernando, lo único que se ha evidenciado, gracias a todas las investigaciones que hacen los medios de comunicación serio, gracias a personas que hicieron denuncias en las redes sociales, se determinó que existe toda una mafia en este gobierno, Fernando, amparada, escudada y puesta por este gobierno. O sea, no hay duda alguna de eso, Fernando. O sea, que venga la ministra de Gobierno a decir que ella no sabía, que ella nunca ha negociado esto, definitivamente no hay quien le crea. Yo al menos definitivamente yo no lo creo. Aquí lo que habría que determinar es la razón, el por qué, Fernando. Mira, y María Paula se pone en el problema, pues, o sea, con todo el respeto. Si es que ella no repartió y no se enteró, es ineficiente, pues. O sea, así de claro. Si es que ella no repartió y pretende decirnos que no se enteró quién asumió gobernaciones, pretende decirnos que no sabe por qué se pusieron jefes políticos, tenientes políticos y lo demás, significa que es ineficiente, porque está de más. Efectivamente, no. O sea, eso es mentira, pues, Fernando. Yo puedo ponerme de nombre de gobernador a alguien, pero quien me da a mí el sí se puede o el aceptarse es el Ministerio de Gobierno, es ella, ¿no es cierto? Obvio. Es ella, porque ella es la ministra de la política, básicamente. Ella es la que está tras la espalda del presidente, poniendo a gente que va a ser fiel al gobierno, ¿no es cierto? Tú no pones enemigos dentro del gobierno, ¿no es cierto? Y eso hace la ministra de Gobierno. ¿Pero a qué costo? Del presidente, ¿no? ¿Pero a qué costo? Justamente, porque el tema es, hemos tenido ministros, buenos ministros, y las negociaciones han sido claras. O sea, ha sido transparente. En el caso de ella no hubo transparencia. En el caso de ella permitió la corrupción. Volvimos al tiempo de la red Peñaranda y lo demás, porque aquí hay una red, ya no es Peñaranda, será seguramente de el señor... se me va siempre el nombre, Daniel Mendoza. De Mendoza. Sí, pero aquí hay que sancionar y no se puede seguir diciendo no pasa nada cuando las pruebas son evidentes de la enorme corrupción. Sí, o sea, y decir, bueno, yo no he sabido, pues, yo no estoy en todo, pero alguien debe ser el que mueve los hilos, pues, Fernando. Alguien está sobre la ministra, pues. O sea, ¿quién le puso al señor White? Me imagino que ella, ¿no es cierto? Porque eran panas de ruptura de los 25. Gana el señor Wright casi como $4,000 o $5,000, siendo, no sé, coordinador, creo, de la zona de Galápagos. ¿Quién le va a haber puesto al señor Wright? Ahora ha sido también residente el señor Wright. Ahora tiene hotel, tiene un hotel 5 estrellas. Y la pregunta es, ¿y cuándo hicieron todo eso? Porque el señor que yo conozco no ha trabajado en nada. Fue candidato presidencial hace 13 años y nada más. O sea, ¿en qué trabajó?
para tener hotel. Sí, pues sí, y no es pues, una cuestión de tener plata, nomás creo, y si poner un hotel en Galápagos. No se puede, hay que tener poder político. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo lo hizo el señor? Ese es el tema. Y seguimos preguntándonos, ¿cuál es el currículum vitae del señor? O sea, ¿cuáles son las cosas exitosas que ha hecho para administrar un patrimonio de la humanidad? Porque Galápagos es eso. Efectivamente, y ahora están pretendiendo, imagínate, que vengan a vuelos directos, charter, desde Europa y desde Norteamérica. O sea, ¿cómo se va a manejar eso, Fernando? ¿Cómo? O sea, ¿realmente vamos a arriesgar todo un patrimonio en estos momentos actuales? Cuando, si esto es, la pandemia nos ha golpeado duramente a lo que es el turismo. Ya no hay, pues, la gente que vivía también de las discotecas, los restaurantes están abriendo a medio pelo. Pero esa debería ser nuestra preocupación, pero a Galápagos se le está arriesgando todo. Es decir, toda la población vivía de lo que es el turismo. La pregunta es cómo reactivar, de alguna manera, solventar el problema que tiene en este momento Galápagos. Entonces, las cosas no son lo más cuestión de decir, vamos a decir un charter. Eso va a implicar muchas cosas, tener toda una infraestructura, por ejemplo, gente que cuando llegue tendrá que tener ya su análisis de COVID-19 o realizarlo aquí. ¿Qué hacemos con las personas que nos den positivo? Hacer cuarentena, ¿dónde van a pasar la cuarentena? Entonces, yo pienso que Galápagos va a tener que tener algunas excepciones, ya sea en el IVA, ya sea para que esa gente pueda sobrevivir, porque en el turismo no va a tener una apertura inmediata, Fernando. Obviamente, porque inclusive la gente se cuida de viajar en este momento. Pues ese es el tema, y les debe estar pesando y doliendo el bolsillo a Ray de que su hotel no está funcionando. Pero el tema tiene que pasar por todos estos aspectos. Y hay que preguntarnos, ¿y dónde está la UAFE para investigar el enriquecimiento de muchas personas? Mire el alcalde de Quito, que con toda la pompa sale para decir que le quieren quitar la alcaldía, que vayan y ganen la alcaldía, dice él. Aquí no estamos hablando de ganar la alcaldía, aquí estamos hablando de corrupción, de que tiene que dar un paso al costado por corrupto, porque está comprobado, por mentiroso. Dijo que le han hackeado las cuentas de la empresa de agua. No es cierto. Fue una transferencia directa, con claves. No hubo tal hackeo. A la mañana siguiente salió a pedir disculpas, que se sentía muy apenado por los funcionarios que él ha puesto. Y con eso ya está. Ya nos olvidamos nomás de que se llevaron $1.300.000 y que solo se ha recaudado 600.000. O sea, se ha recuperado 600.000. Faltan 700.000 por recuperar. Pero es que él no sabía, pues, hermano. Él no puede estar en todo, pues. Él tiene la obligación de saber, pues. O sea, si tú te vas a Japón, en Medio Oriente, el pescado se pudre por la cabeza, dicen. ¿Qué significa aquello? Que la responsabilidad es del jefe, porque él es el que pone a la gente, pues. Él tiene que saber a quién pone. Sí, definitivamente, pero aquí están todos. Los Bucaram no saben. Al pobre Abdalá lo traicionaron. Ya pidió disculpas, ya lloró, ya su familia lloró. La esposa de Dalito salió a llorar por sus hijos, que no, que ella es una persona honesta, que ha vivido vendiendo hamburguesas, o sea, pero ya lloró, pues, Fernando, ya qué más quiere. O sea, ya no exageres. Pues, no. Lo que pasa es que no queremos novelas baratas. Lo que el pueblo ya no come cuento. Hace poco el señor Bucaram también vive otra realidad. Él piensa que simplemente es cuestión de ordenar. Llamó por Twitter que inmediatamente salgan todos los roldosistas a apoyar al Robin, que fue detenido. ¿Cuántos salieron? Nadie. Ese es el poder de convocatoria que tienen. Ya se les cayó la careta y no se dan cuenta. Está viviendo una realidad diferente. No te creas, Fernando. Yo realmente, la experiencia que me ha dado la política, definitivamente no hay político muerto, Fernando. O sea, no hay un político muerto. La gente vuelve a creer. Lo mismo decíamos de Correa y tú ves gente defendiéndolo, acusándolo, hablando, entrevistadores, convocándolo para ganar rating, diciendo que han hecho historia. O sea, ¿qué te puedo decir, Fernando? O sea, es hablar con un delincuente. Aquí hay gente que están detenidos por acusados por haber cometido delitos, y salen la familia y los amigos y dicen, ¿cómo van a hablar si esa familia siempre ha sido honorable y trabajadora? Ellos no se queda, bueno, que está preso de gusto, que pues la justicia se equivocó tanto del hombre de ser honesta, ahora está preso.
sea, Fernando, así hablamos, así pensamos los ecuatorianos. Tenemos demasiado corazón bueno o somos extremadamente tontos, Fernando. Entonces caemos dentro de los dos parámetros, pero no somos gente pensante, gente que vamos a elegir con la cabeza, y eso nos falta. Y a eso tenemos algún momento que comenzar a trabajarlos desde los jóvenes, de aquellos jóvenes que piensan que el teletrabajo, que el internet les va a dar dinero. Eso es mentira, Fernando. Va a ayudar. Va a ayudar, sí, pero Fernando, no va a ser la solución. Aquí habrá que rasgarse las vestiduras y comenzar a generar nuestros propios emprendimientos, Fernando. Y eso es básico, es la única forma. Solo emprendiendo las cosas podemos cambiarlas. Pero la pregunta es, por ejemplo, de cara a las próximas elecciones, ¿podemos seguir viendo los toros desde lejos? ¿Podemos seguir viendo que Atamaín va a hacer lo que le da la gana, que Acero hace lo que quiere, que Cabrera está en una mayoría? ¿Sabes que ayer Atamaín dijo con todas las letras, primero dice, yo no peleo con nadie? Y Milton Pérez le dijo, a ver, pero está peleando ahorita. ¿Con quién? Pues le dice, con Luis Verde Soto. Usted ni siquiera está aquí y usted está peleando con él. Entonces se quedó sorprendido, y creo que ya es hora de que los periodistas empiecen a preguntar así y a exigir así. Cuando le dijo sobre el tema de las mayorías, le dijo, pero es que es democracia, dice. O sea, una democracia de 3. Una mayoría de 3 ya es democracia. Entonces, ya es hora de que los periodistas empiecen a preguntar con energía, no con grosería, con frontalidad, no con insultos ni malas palabras. Es hora de poner las cosas en el contexto correspondiente, que nos empiezan a dar vueltas. A ver, la pregunta es esta, que hay momentos en que terminan preguntándonos a nosotros, pero si nosotros somos los que preguntamos, pues invitamos a alguien para que responda a las preguntas, no para que nos pregunten a nosotros, pues. Fernando, lo que pasa es que aquí muchos, y pasamos en estas últimas elecciones, ¿no es cierto? Vimos cómo determinados medios de comunicación para las candidaturas a la alcaldía eran sumamente abiertos. Sabíamos perfectamente qué medio de comunicación estaba con quién, y siempre va a pasar eso, ¿no es cierto? Y eso de alguna manera ahora... Y eso no es gratis, eso no es gratis, eso también se llama corrupción. Así es, Fernando. Y ahora, los que le pusieron en el poder ahora son grandes enemigos, salen todos los días a decir, hey, señor alcalde, aquí falta esto, falta liderazgo, ¿eh? Yo les escucho y me sonrío, ¿no? Y antes eran amigazos, le echaban flores, que estaba muy preparado, y ahora pues es lo peor que ha podido existir. No hay una crítica seria, no hay una crítica responsable, no hay una actitud responsable de los medios de comunicación, Fernando. Tenemos que exigir que las autoridades cumplan con el plan de trabajo que nos pusieron al frente. Por ese plan de trabajo fueron elegidos, no para comenzar a estar divagando, no para comenzar a estar diciendo estamos en estudios, no hay presupuesto. No, Fernando, hay que exigir, y como ciudadanos también tenemos que exigir. El momento que nos falle este ciudadano que ahora está al frente, pues hay que tomar decisiones. La próxima vez no hay que elegir cualquier persona, la próxima vez no hay que poner un asambleísta por corazón, la próxima vez no hay que ponerle a los llorones o a las lloronas que dicen, ay, a mí me votaron injustamente, yo no hice nada, yo nunca robé, soy yo. No, Fernando, por algo están fuera de la asamblea, por algo están fuera de la alcaldía, de la prefectura, y eso siempre hay que recordarlo, Fernando. Verificar de dónde son ricos, por qué tienen tanto dinero, Fernando. Una campaña no se hace solamente con buenos deseos, tiene que haber, cuando ves una campaña tan grande, tiene que haber dinero tras de esto, y también hay ofrecimientos y pagos que se deben hacer por estas campañas. Y ahí es donde el pueblo tiene que reaccionar. Basta de seguir pidiendo cosas al político. El político tiene que darte planes, proyectos para que tú puedas analizar si son factibles de realizar o no. Esa es la manera de elegir a una persona. La que viene será una campaña sui generis, porque tiene que estar limitado, obviamente, el contacto del político con el público. Y entonces, ¿cómo se va a manejar? Supuestamente vamos a votar en 3 días. Supuestamente podrás votar personalmente o telemáticamente. Si lo haces telemáticamente, el fraude está garantizado. Si lo haces personalmente, el momento que escanean las actas, también hay fraude. O sea, el problema no está ni en Ambato, ni está en Cuenca, ni seguramente está en Guayaquil. No está en los distritos, no está en las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral. El fraude es científico y está en las computadoras del Consejo Nacional Electoral, sobre todo en Quito, con el manejo de Atamaín y compañía.
Ese es el problema. ¿Cómo hacemos para retirarlos, para tener certezas y seguridades? Porque si no, no vamos a ningún lado. Ayer se le acusó en fiscalía. ¿Podrá la fiscalía? Ya mismo le recuerda la señora Tamaín, no se va a atrever con la fiscal, pero con el juez sí le dirá que ellas son el momento que empieza un proceso que todavía no ha empezado afortunadamente, son la máxima autoridad, inclusive más allá que el propio presidente de la República. ¿Quién dio ese poder, mi estimado amigo? Las leyes, el correísmo. Efectivamente, ¿no es cierto? ¿Quién eligió esa constitución? Nosotros. Lastimosamente. A pesar de tú no haber puesto por el sí, pero fue la mayoría, ¿no es cierto? Así es. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Somos un pueblo, como te digo, de corazón, o muy ingenuos, o muy tontos, Fernando, pero nos dejamos, o sea, estamos a los dos extremos, ¿no es cierto? ¿Cuánto hablamos nosotros, Fernando? ¿Cuánto conversamos los días jueves de esto, de por favor, vean en la Constitución lo que dice, la adopción de los niños por parte de los grupos minoritarios? No les interesó nada. ¿Te acuerdas de eso, Fernando? Hemos hablado. Los que hablamos, nos cansamos de hablar, reiteramos, pero ve, a la gente le entró y le salió por el uno y le salió por el otro, ¿no es cierto? Entonces no razonamos, o sea, las leyes no van a cambiar a la gente. Su comportamiento tiene que ser el que tú inculcas en tu hogar, Fernando. O sea, el decirle a tu hijo que el dinero no es el éxito es alcanzar tus metas con tu propio esfuerzo sin hacer daño a los demás. Eso es lo que se debe hacer, y elegir a gente buena, gente honrada, gente que ha demostrado en su vida privada que ha hecho algo bueno por sí mismo y por los suyos, ¿no te parece? Pero aquí cogemos al primer aparecido, Fernando, al primer aparecido, nos cayó bien, está guapo, está bonito, ve cómo ves a los guaguas, escucha, calidad, juega boli. Qué importante que es que juegue boli, porque eso juega el pueblo, Fernando. Entonces, por eso tenemos a Hyundai ahí, ¿no es cierto? Así es. Entonces, tenemos lo que elegimos, Fernando. Y por eso es que estamos casi quebrados. Por eso como país tenemos gravísimos problemas. Por eso el IES está a un tris de caer. Porque no elegimos a los mejores, sino elegimos a los que nos caen simpáticos. Nunca revisamos el currículum vitae para saber qué ha hecho con la vida esta persona, para saber si era exitoso o no era exitoso. Porque quien te dice que te va a llevar de la mano al éxito, tiene que haber conocido el camino, tiene que haber llegado al éxito de alguna forma. Y nos topamos con que ninguno. Los políticos no tienen nada que mostrar. ¿Qué es nuestro presidente actual, Fernando? Licenciado. Dicen, ¿no? Dicen porque dicen que es licenciado en administración, pero él siguió sociología en la universidad. Estudió en la década del 80 y acaba de obtener el título en el 2016. O sea, ¿quién puede hacer eso? O sea, legalmente, si tú saliste de la universidad 2 años después, en este momento ya te toca volver a empezar. Efectivamente, a menos que seas egresado o ya por titularte, no sé, ni así. Ni así. Pero ve, Fernando, o sea, definitivamente, o sea, le elegimos a Correa pensando que por economista, por cómo hablaba, que lindo, sí, este señor va a utilizar el dinero en inversiones que tengan un alto retorno. Lavó el cerebro a muchas personas, ¿no es cierto? Luego vino este señor que sí, ve mucha, el señor es especial, no hace ser su ladrón, ha estado ya 4 años, o sea, y tenemos a un señor Moreno ahí, ¿no es cierto?, sin ninguna experiencia administrativa, Fernando. Tanto es así que dicen que ni siquiera está gobernando, que él está sentadito ahí y quien gobierna es su señora, con sus amigos, con Paula Roma, así lo acusan en las redes sociales, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero ¿y por qué no hablaron eso las redes sociales a tiempo antes de elegirlo? ¿Sí o no? Así es. ¿Por qué no levantamos nuestra voz fuerte diciendo, no, señora, a esta persona no se le puede elegir asambleísta porque es así, asado, cocinado, tiene tantos juicios, únicamente ha hecho esto? ¿Por qué no? No, así los medios de comunicación, no tenemos que meternos en la vida privada del político, no, eso está mal. Cuando ven un debate medio duro en el cual uno le dice, señor, ¿usted de qué vive? Si usted... No, ¿cómo le va a tratar hacia el pobrecito? ¿Qué pasa? Entonces, Fernando, le tememos mucho a la verdad, le corremos a la verdad, y ahí es el problema, Fernando. Elegimos ni siquiera al menos malo, elegimos al peor. Elegimos al peor. Son temas que nos preocupan. Como siempre, Livio, muchas gracias, un placer conversar contigo. El tiempo es nuestro peor enemigo. Te agradezco infinitamente este tiempo de cada jueves para poder tratar de
de ser una voz diferente, de explicarle a la gente lo que pasa y de buscar soluciones, porque la intención no es solo criticar. Así es, Fernando. Más bien, muchísimas gracias a ti, a este medio de comunicación que sin restricción alguna, y tengo que hacerlo público, sin restricción alguna, sin ver ideologías, sin ver partidismo. Tú entrevistas a todos, conocemos la voz de todos, sabemos lo que piensan todos, tienes o le has dado acceso a muchas personas. Ha sido muy duro a veces con algunos entrevistados cuando he preguntado verdades, cuando no han contestado también, y eso hace la diferencia, Fernando. Por eso tienes tantos años, por eso esta radio tiene tanta acogida. No nos interesa mucho a veces el rating, pero sí decirle a la gente la verdad, cómo pensamos, en qué creemos y cómo somos como formación dentro de nuestro hogar. Y eso tratamos de transmitir, Fernando. Muchísimas gracias y un buen día para todos. Buen día también, mi querido Livio. Estamos concluyendo, Ramón. Así es, al mediodía les invitamos a escuchar más noticias en Radio Colosal. Mientras tanto, recuerden que siempre encuentran una actualización de las noticias locales, nacionales, internacionales de investigación en www.radiocolosal.com. Además, allí pueden escuchar nuestra señal con sonido estéreo y en HD, en Colosal Estéreo HD, www.radiocolosal.com. Para Ecuador y para el mundo. En redes sociales también tenemos presencia en Facebook, en Twitter, en Instagram